Vamos a comenzar este recorrido fotográfico viendo una imagen de los hangares del antiguo aeródromo que hubo en el campo del Aqua. En los años 1911 y 1912 se habían efectuado en dicha zona algunas exhibiciones aeronáuticas. En 1913, un francés afincado en San Sebastián, Leoncio Garnier, logró que el ayuntamiento le construyera los hangares para instalar en él una escuela civil de aviación, inaugurándose el día 16 de marzo con la bendición de las instalaciones y los aparatos por parte del obispo José Cadena y Eleta. Poco duró la escuela, pero el campo quedó como aeródromo. En él, Heraclio Alfaro vio cumplido uno de sus sueños, volar sobre la tierra que le vio nacer, pilotando un aparato por él inventado y construido en una lonja de la calle Florida. Sucedió en la tarde del 22 de junio de 1914, tras un año de trabajo y estudios. Voló sobre la ciudad a 500 metros de altura y aterrizó en Lacua, apagando el contacto y planeando. Este avión fue el primero construido con éxito en el Estado español. Tanto Leoncio Garnier como Heraclio Alfaro tienen calles dedicadas en Vitoria-Gasteiz. El primero en el barrio de Arana, donde está ubicado el Polideportivo Aranalde, y el segundo a caballo entre los barrios de Aranzabela y Salburúa. La defunción del Aqua como campo de aviación la firmó la creación en 1935 de un nuevo campo de aviación llamado José Martínez de Aragón y después General Mola, en el término de Salburu, Sarburúa o Salburúa, como se conoce el barrio en la actualidad allí construido. Los hangares estaban situados aproximadamente en el lugar que vemos en esta fotografía actual, entre las calles Duque de Wellington y Pedro Salinas, donde se halla el polideportivo del Colegio de San Prudencio y la Icastola Tokieder. En esta fotografía se ve el aspecto que tenía la actual avenida de Gasteiz en 1960. Precisamente ese año se había decidido que la avenida proyectada para el eje norte-sur se llamase Gran Vía Díaz Olano. Esta denominación supuso la unión de dos calles allí existentes, una al principio de la futura avenida, la que ya se llamaba Díaz Olano desde 1954, sustituyendo el nombre primitivo de particular Hilarión San Vicente. La otra, a pesar de que no era ni siquiera un camino, como se puede apreciar en la fotografía, estaba proyectada y tenía el nombre oficial de Serafín Ajuria desde 1942. El lugar no podía ser más apropiado, puesto que era uno de los laterales de su fábrica. Con el cambio de 1960, la calle Serafín Ajuria se trasladó y pasó a ser la que conocemos actualmente, situada en el lateral opuesto de la empresa. Esta fábrica, que ocupaba todo el espacio entre Adriano VI y Beato Tomás de Zumárraga, había sido inaugurada en 1902 con el nombre de la Metalúrgica Vitoriana, la popular Meta. La industria de Ajuria permaneció en esa ubicación hasta mediados de la década de los 70. Mientras tanto, delante del lateral de la fábrica se había construido todo el lado impar de la avenida entre Adriano VI y Beato Tomás de Zumárraga. La urbanización de la avenida dejó al descubierto su importancia, como demuestra el hecho
de que en 1964 se le despojase del nombre del pintor Díaz Olano para cambiarlo por el del generalísimo Franco, nombre que hasta entonces ostentaba la actual calle Diputación Foral de Álava. También se cambió lo de Gran Vía por Avenida. El nombre actual de Avenida de Gasteiz le fue otorgado el 31 de julio de 1979, en la misma sesión en la que se suprimían otros nombres relacionados con el régimen franquista. El edificio de la izquierda de esta fotografía de 1957 pertenecía a los antiguos viveros provinciales situados en la calle Portal de Arriaga. Los viveros estuvieron en ese lugar desde épocas lejanas. Ya figuraban en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico elaborado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850. Primitivamente se prolongaban hasta la parte derecha de la fotografía. En la década de los 40 del pasado siglo XX se retomó la idea de circunvalar Vitoria uniendo la calle Los Herrán con la calle Domingo Beltrán de Otazu, que entonces terminaba en la actual Plaza de la Ciudadela. Así nacieron las calles Reyes Católicos y Simón de Anda, además de prolongarse la calle Domingo Beltrán de Otazu hasta la Plaza de Andagovia. Para abrir la calle Simón de Anda, la Diputación cedió gratuitamente 2.557 metros cuadrados, dividiendo por en medio la finca que albergaba los viveros. La parte de la derecha se destinó a parque de los vehículos provinciales, manteniéndose en la de la izquierda los viveros hasta su traslado a Escalmendi. Luego se instalaron allí unas escuelas prefabricadas. Con el comienzo del siglo XXI se construyó, en medio de una gran polémica, la planta neumática de recogida de basuras que conocemos en la actualidad y que vemos en esta fotografía contemporánea. Este antiguo molino figuraba ya en 1842, junto con los de San Cristóbal, el de las Trianas y el de San Ildefonso, en una relación de los existentes en el cauce en el que era preciso realizar diversas obras para evitar inundaciones. Su propietario era Manuel de Landa. El 14 de abril de 1954, en una sesión municipal, se decidió que para conmemorar la coronación de la patrona de la ciudad, acto que se iba a celebrar en octubre, se le diera el nombre a una calle. Es curioso que en el acuerdo figura el nombre de la calle como de la Coronación de la Virgen, sin especificar la advocación blanca. Sin embargo, sí se escribió la advocación completa en la placa de denominación que se colocó en la Casa del Molino, como se puede apreciar en esta fotografía de 1956. Aunque la entrada la tenía por la calle de la Coronación de la Virgen Blanca, ocupaba parte de la actual Plaza de Santo Domingo. Se da la circunstancia que la Plaza de Santo Domingo está en ese lugar desde 1887, pero su estructura distaba mucho de ser como la que conocemos desde la década de los 60 del pasado siglo XX. El derribo de algunas edificaciones antiguas, entre ellas el molino, y la construcción de las viviendas que se ven al foto de esta fotografía moderna, le dieron la configuración actual. El convento de Santo Domingo, cuyas ruinas vemos en la imagen, tenía su entrada principal en la antigua plazuela de Santo Domingo, entre los finales de las calles Zapatería y Herrería. A pesar de que esta plazuela desapareció en 1887, todavía existe un rótulo con su nombre en la fachada de una casa palacio. Una idea de la ubicación del convento nos la da esta vieja fotografía. En su parte izquierda
se ve el final del murete de la plazuela de la Fuente de los Patos y en la derecha el inicio de la fachada del Palacio del Marqués del Fresno. La extensión del convento era enorme. Se iniciaba al final del antiguo Campo de los Hogueros, abarcando toda la última manzana impar de la actual calle de la Fundadora de las Siervas de Jesús, el Centro Cívico Aldave y prácticamente todo el primer tramo izquierdo de la calle Portal de Arriaga, terminando más o menos frente a la calle del Cubo. También ocupaba la calzada utilizada actualmente por los vehículos en Portal de Arriaga. Fue fundado aproximadamente en 1225. Ocupado por los militares en la guerra carlista, fue cuartel, polvorín y hospital militar. Este fue su último uso militar hasta la construcción del hospital de la calle Comandante Izardi, inaugurado en 1897. Tras su demolición, fueron recuperados los terrenos por el ayuntamiento. En plena guerra civil, en 1938, Auxilio Social propuso construir una guardería infantil y jardín maternal a 8 municipios que cedieran gratuitamente 3.000 metros cuadrados de terreno. Vitoria se acogió al proyecto. En parte del terreno no cedido fue muy popular un frontón público construido por el ayuntamiento en 1942. En 1994 se elaboró el proyecto del Centro Cívico Aldave en el terreno ocupado por la guardería. En el intermedio, desde 1983, el edificio se usó como centro preescolar Santo Domingo y más tarde como sede de la Icastola Aldesaharra Bambi hasta su traslado a Beato Tomás de Zumárraga. En esta fotografía de 1962 vemos la torre de Doña Ochanda antes de la restauración. Su situación estratégica junto al río Zapardiel la hacían una fortaleza de gran valor defensivo en las llamadas cercas altas. Por la parte exterior defendía la entrada de la puerta de Aldave y desde su interior la entrada por el arco de la calle Herrería. Primitivamente, la entrada principal estaba por la mencionada calle de la Herrería, siendo sus señores los Iruña. A una de las descendientes del primitivo linaje le pusieron por nombre Ochanda, de donde viene el nombre por el que actualmente se conoce la torre. Si les hubiésemos preguntado a nuestros mayores por la torre de Doña Ochanda, no habrían sabido contestarnos. Sin embargo, si lo hubiéramos hecho por la casa de la Quintina, habrían señalado sin dudar el lugar que nos ocupa. Esto se debía a un establecimiento que servía a la vez de bar y tienda de comestibles por la parte de Portal de Arriaga. Por la parte de la Herrería era conocida como Casa Micaela, por una tienda de verduras allí existente. En la restauración, culminada en 1971, aparecieron restos de una torre almenada. En la actualidad, el edificio alberga el Museo de Ciencias Naturales, teniendo su entrada por la calle de la Fundadora de las Siervas de Jesús. En esta fotografía de 1959 vemos el puentecillo que existía en la calle Fundadora de las Siervas de Jesús. En más de una ocasión se ha dicho que el motivo de la existencia del puente era para salvar el río Zapardiel, que discurre oculto por el lugar. Eso no es cierto. La historia del esbelto puentecillo de hierro, como lo definió Becerro de Bengoa en el Libro de Álava,
data de 1830. Para entonces, el río llevaba embocinado 2 años. Se construyó por encargo del marqués viudo de la Alameda, Íñigo Ortés de Velasco, en dicho año, para unir su casa-palacio con el jardín. En la autorización dada por el ayuntamiento, se hacía constar que tenía que dejar el espacio suficiente para que todo carro, por voluminoso que fuera, pudiera pasar desahogadamente, fijándose la altura en 17 pies. Claro que entonces no había camiones de paja. Esto viene a cuento porque el puente fue derribado por un camión de paja la noche del 31 de marzo de 1964. Los propietarios de la casa intentaron su reconstrucción, pero el permiso les fue denegado por el ayuntamiento en base a que enfrente estaba proyectada una zona verde que ha quedado en la plaza que conocemos y una manzana de casas. En la parte izquierda de esta fotografía, donde se ve una carroza de los carnavales de 1912, aparecen unos edificios que albergaron diversos servicios municipales en diferentes épocas. Allí estuvieron los bomberos, la limpieza pública, fue escuela, comedores económicos, biblioteca pública, farmacia municipal, lugar de ensayo para banda y coros, etc., hasta que fueron permutados con la organización sindical por el campo de fútbol de Mendizorroza en 1950. No hay que confundir en esta permuta del campo de Mendizorroza con el campo conocido como de Educación y Descanso. Derribadas las edificaciones ubicadas en la calle Samaniego, se construyó el inmueble que conocemos en la actualidad, inaugurado como sede de los sindicatos verticales en 1959. Hoy en día está ocupado por oficinas del gobierno vasco. Mañana, en el siglo XIX, al final de la calle de la Magdalena, comenzaba el camino de Bastiturri, hoy Adriano VI, que terminaba en el camino de Zuazo, aproximadamente en la actual cruce con la calle Serafín de Ajuria. Hasta la construcción del Colegio de las Ursulinas, los edificios más notables de la calle eran el convento de las Brígidas, en el lugar que ocupa la nueva catedral, y la tintorería fundada en 1820 por Dámaso Villanueva Ruiz del Regato. Esta tintorería se trasladó en 1975 a Ali Gobeo. A finales de dicho siglo XIX, al construirse diversas edificaciones, el camino de Bastiturri fue absorbido por dicha calle de la Magdalena. Uno de los edificios construidos fue la casa que en la fotografía sacada en 1960 se puede apreciar que está en derrib. Era el número 5 de la calle Magdalena y, desde 1948, el 1 de la ese año denominada Adriano VI. Albergó en 1890 al Colegio de los Marianistas, que había estado en el Campillo mientras construían el actual. Al hacerse el nuevo colegio, pasó a ser el noviciado de los frailes. En 1953 fue la primera residencia de aprendices de las escuelas diocesanas, que 3 años más tarde se trasladaron al Palacio de Escoriaza Esquivel. En 1960 comienza la urbanización de la Plaza de Lovaina, a la que se da nombre por la relación que Adriano VI tuvo con la universidad de dicha ciudad belga. La casa, cuyo derribo fue necesario para la realización de la plaza, se trasladó a un nuevo edificio denominado Betania, en la calle Luis Eiz. Hoy en día,
La Plaza de Lovaina, lugar donde confluyen 6 calles, constituye un punto neurálgico en las vías de comunicación de la ciudad. Aquí vemos el convento de las Brígidas en su antigua ubicación, donde ahora está la Catedral Nueva. La portada, proyectada en 1783 por el arquitecto Justo Antonio de Olaguíbel, se trasladó piedra por piedra al convento actualmente desocupado de la calle inmediata de Vicente Goicoechea. Esta calle, en la época de la fotografía, se llamaba del juego de pelota, juego que precisamente estaba detrás del edificio que se ve a un lado del convento en el centro de la imagen. En el fondo de la fotografía se puede percibir una chimenea. Corresponde a la conocida como Fábrica de la Luz, que en aquella época era la compañía electrohidráulica alavesa y en épocas más recientes Vitoriana de Electricidad e Iberdrola. No fueron las Brígidas las primeras ocupantes del convento llamado de la Magdalena. Anteriormente, en los siglos XVI y XVII, lo habían sido las Carmelitas Descalzas, que protagonizaron un hecho histórico muy sonoro cuando, deseando abandonar la ciudad, no fueron autorizadas y realizaron una rocambolesca fuga frustrada que fue novelada con el título de Unas monjas rebeldes por Antón de Anorbín, seudónimo utilizado por José Sáenz de Santamaría. Mucho antes, en el siglo XIII, este edificio había estado destinado a hospital de leprosos, al cuidado de los religiosos de la Orden de San Lázaro. Actualmente, en ese lugar está la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, comenzada a construir en 1907 y consagrada en 1969. La Plaza de la Fotografía llevó el nombre de la Unión hasta que en 1891 se le cambió el nombre por el de General Loma, que perdura en la actualidad. El palomar que se ve en primer plano se construyó en 1919, permaneciendo pocos años. El edificio del fondo fue promovido por Juana Álvarez de Bustamante, viuda de Nicasio José de Velasco, para situar en él la aduana, que hasta entonces estaba en la casa número 23 de la calle de la Herrería. En la nueva ubicación estuvo entre 1831 y 1841, año en que este servicio se trasladó a los puertos de mar y a la frontera francesa. La supresión de la aduana tuvo una gran repercusión negativa para la economía alavesa. Posteriormente, el edificio fue utilizado como gobierno civil, correos y telégrafos, hasta que se decidió que sirviera como sede de la Capitanía General, desechándose un proyecto de construcción de un nuevo edificio en el centro de la actual Plaza de los Fueros. Precisamente, el nombre de la plaza se debe a que el alavés de Salinas de Añana, José María Loma y Argüelles, ostentó el cargo de capitán general en aquella época. La Capitanía General permaneció allí hasta 1890, en que la capitalidad de la región militar se trasladó primero a Miranda de Ebro y después a Burgos. En 1900 ocupó parte del edificio el Casino Artista Vitoriano. El derribo del edificio fue autorizado en 1967 para dar paso al que conocemos en la actualidad. En esta fotografía actual podemos ver en primer plano la escultura Hombro sobre Hombro de Agustín Ibarrola.
La contemplación de la casa y jardines que se ven en la fotografía despertará en muchos el recuerdo, añorando aquellos pavos reales que se podían ver a través de la verja de la finca del pintor Fernando de Amárica. Fue mandada a construir por el abuelo del pintor, Marcos de Amárica, en el barrio llamado de las Ánimas, donde luego se trazaría la calle de la Estación, actual Dato. Fernando de Amárica era hijo único que creció rodeado de comodidades. Siguiendo los consejos de su tío, don Ramón Ortiz de Zárate, estudió la carrera de Derecho. Ortiz de Zárate tenía la ilusión de que su sobrino pudiera continuar la brillante trayectoria de su acreditado bufete, pero esta no era precisamente la idea de Fernando de Amárica, que dejó escrito: si no hubiera muerto mi tío cuando yo empezaba la carrera, lo más probable es que no hubiese sido pintor. A pesar de que terminó la carrera con notas de sobresaliente, no le apeteció su ejercicio y se dedicó a lo que era su afición preferida, el arte de la pintura. Tras una larga vida en la que también realizó trabajos literarios, murió en 1956 en la misma casa de la calle de Dato en la que había nacido 90 años antes. Habiendo fallecido soltero, tuvo como voluntad legar su gran fortuna a la tierra que le vio nacer. Para ello, dejó establecido que a su muerte se crease una fundación que vendiese todos sus bienes, construyese un pabellón en la parte de la finca correspondiente a la confluencia de las calles Dato y Manuel Iradier para la exposición permanente de sus cuadros, ya que pintaba por afición y no vendió ninguno, que se invirtiese el dinero resultante de la operación en títulos de la deuda perpetua interior, para que con los intereses que se produjeran se pudieran realizar pensiones de retiro o vejez y becas de estudio. Realizada en 1958 la solicitud para la construcción del pabellón, el ayuntamiento presidido por Luis Ibarra denegó la autorización. Ante esta negativa se realizaron diversas gestiones con la Diputación, presidida por Manuel de Aranegui, llegándose a un acuerdo en 1962 por el que la fundación destinaba 1 millón de pesetas para que en 3 salas de un nuevo pabellón adosado al Museo de Bellas Artes se exhibiera dicha obra pictórica. Dicha exposición permanente fue abierta en 1966. La finca fue vendida a Industrias del Motor Sociedad Anónima, quien a su vez la vendió a la Caja de Ahorros Municipal. Esta, en los muros que cerraban la finca, colocó una placa que duró poco tiempo, en la que se podía leer: en homenaje a don Fernando de Amárica, que donó este solar al pueblo de Vitoria para parque infantil. Esta inscripción, que no se ajustaba a la realidad, hizo que al construirse los apartamentos se creyese que no se había cumplido la voluntad de Fernando de Amárica. Como se desprende de la contemplación de la fotografía actual, la plaza de Amárica es producto del derribo de edificaciones limítrofes y no, como muchos piensan, del propio solar de su finca, que está completamente construido. El nombre de Plaza de Amárica se le dio en 1975. Años antes, en 1960, se había pensado dar ese nombre a una de las que se iban a abrir en la zona izquierda de la actual avenida de Gasteiz, concretamente en el lugar que ahora ocupa la plaza de Gerardo Armesto. Esta fuente, que se debiera llamar de los Cisnes, se diseñó en 1831 por el arquitecto Francisco Echanove. Dio muchas vueltas. En una de ellas estuvo en la confluencia de las calles Florida y Ortiz de Zárate, como podemos ver en esta fotografía de 1910. En 1923
el ayuntamiento acordó autorizar a Larramendi, Pipaón y Alberdi, que acababan de instalar un surtidor de gasolina, la colocación de un poste de hierro indicador en el lugar ocupado por la fuente, tan pronto como ésta se colocase en la plazuela de las Desamparadas, cuyo arreglo estaba en proyecto. En enero de 1926, como la plazuela no se arreglaba, un concejal tomó la decisión de llevar la fuente a la recién urbanizada calle San Francisco. Hubo protestas e incluso una pequeña moción de censura por no consultar con el Pleno, pero la mayoría municipal respaldó al concejal. Estuvo unos cuantos años en ese lugar. Aquí vemos la fotografía actual, donde ya no está tampoco la gasolinera. Esta fotografía de 1968 muestra un aspecto desaparecido de la estación del norte. Los muelles y almacenes de pequeña velocidad tenían su acceso para entrada y salida de mercancías por la calle de los Fueros. Con su desaparición en 1994, al trasladarse este servicio de mercancías de la estación a Júndiz, se renovó toda esa zona de la ciudad con la calle dedicada al arquitecto José Hermina, ya fallecido, y el paso subterráneo de la calle de los Fueros. También se construyó el edificio que se ve en esta foto actual, que estaba destinado a cafetería y restaurante. Surgieron muchos problemas, tanto legales de construcción como por la falta de licitadores para su explotación. Si bien lo mejor hubiera sido que hubiese quedado en manos de la Piqueta, al final se instaló en él el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento. Durante el siglo XX, la alhóndiga municipal que vemos en esta fotografía de 1961 estuvo en la confluencia de las calles Manuel Iradier y Fueros, pero su historia se remonta a siglos atrás. En el siglo XVI se construyó lo que entonces se llamó Casa del Peso. Esa primitiva alhóndiga estaba situada en la manzana de los Arquillos, próxima a la iglesia de San Miguel, y sirvió también como casa ayuntamiento e incluso como teatro. Con la construcción de la Plaza Nueva, la casa consistorial se trasladó a ella en 1791, permaneciendo la alhóndiga en el lugar primitivo. 5 años más tarde, se trasladó a la planta baja del hospital, situado en aquella época donde el que fue Banco de España. Al trasladar el Hospital de Santiago a su ubicación actual, se construyó en el solar un nuevo edificio para albergar el teatro y la alhóndiga. Como la convivencia de los dos servicios no era buena, sobre todo por los olores, en 1825 se decidió levantar una nueva al lado de la iglesia de San Vicente, en el lugar donde luego estuvo el Parque de Bomberos y en la actualidad el de Mesac. Con la llegada a Vitoria del ferrocarril en 1862 se planteó la conveniencia de cambiar su ubicación a un lugar cercano a las vías. Así nació en 1904 la alhóndiga de la fotografía. En 1963 el servicio de alhóndiga desapareció, permaneciendo varios años vacío el edificio, ya que no se derribó hasta 1968. La tapia que se puede contemplar en la fotografía de 1958 era uno de los límites de la inmensa finca del convento y asilo de las Oblatas, conocidas popularmente como Ambrosias. En mayo de 1879, el matrimonio Olave hizo donación a Ambrosia Olavide de ese terreno con el asilo y capilla construidos.
La finca era inmensa. Para poder utilizarla como huerta, las monjas y sus acogidas tuvieron que demoler con sus propias manos una montaña de piedra de 6 metros de altura y 8.000 de superficie. Tardaron 19 años, entre 1885 y 1904, en realizar la tarea. El terreno lindaba por el este con la plazuela de los Desamparados y traseras de la calle Rioja, por el norte, irregularmente, con la actual plaza de Santa Bárbara. Por el oeste, limitaba con el arroyo que existía en la actual calle de los Herrán. En el documento, ese riachuelo, normalmente llamado Cauce de los Molinos, figuraba como acequia de Chagorricho. Por el sur, su linde era la calle Florida. Por esta calle existía una puerta para acceso a la huerta que se puede contemplar en la fotografía. Por allí se abrió la calle Pío XII actual, una vez trasladadas las monjas al Alto de Armentia, donde actualmente se encuentra una icastola. En octubre de 1914 se reanudaban las obras del ferrocarril vasco-navarro, paralizadas en 1897, realizándose un ramal de 2 kilómetros desde la estación Vitoria Ciudad de la calle de los Herrán hasta una nueva estación paralela a la del ferrocarril del norte de Vía Ancha. El 25 de septiembre de 1915, el obispo Prudencio Melo bendecía la estación de Vitoria Norte. Para salvar el escollo que suponía el ferrocarril de Vía Ancha en el ramal que unía las estaciones Vitoria Norte y Vitoria Ciudad, se construyó el puente que vemos en la fotografía. Ese puente se conserva en la actualidad para uso peatonal, siendo prácticamente el único vestigio que queda en Vitoria-Gasteiz del Trenico, que hizo su último viaje el 31 de diciembre de 1967. Ese puentecillo está situado entre las calles Fuente de la Salud y José María de Iparraguirre. El proyecto del tren vasco-navarro se concibió en 1879 para el trazado Estella-Vitoria-Durango, constituyéndose para su realización una sociedad con participación económica de una empresa inglesa. Por ello, su denominación, traducida al castellano, era Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro, Compañía Limitada. En 1887 se inauguraron las obras. Un año más tarde, una locomotora llamada Euskal Herria hacía el viaje inaugural del tramo hasta Betoño, Escalmendi. A la vuelta, en los salones de la estación que vemos en la fotografía, situada en la actual calle de los Herrán, se sirvió un té y unos habanos, brindándose por la prosperidad de las provincias vasconavarras. Esa estación fue conocida inicialmente como Vitoria Salinas, pasando a denominarse posteriormente Vitoria Ciudad. Tras el derribo del edificio de la estación en 1975, se construyeron unos jardines y en el entorno el Instituto de los Herrán y, años más tarde, la estación provisional de autobuses que parecía ser eterna hasta que en la actualidad se ha trasladado a la plaza de Euskaltzaindia. En esta fotografía de 1962 podemos ver el asilo para necesitados de ambos sexos que regentaron las Hermanitas de los Pobres, cuya labor la continúan desarrollando desde 1977 en una edificación de la calle Juana Juga, nombre de la fundadora de la orden. Esta calle se encuentra en el polígono de Gazalbide. Las 5 primeras monjas llegaron a nuestra ciudad en 1878 y se instalaron en la calle Cuchillería, en la Casa del Cordón. Esta primera ubicación se quedó enseguida pequeña. 3 años más tarde, en 1881,
era bendecida la primera piedra del edificio de Portal de Urbina, luego llamado de Villarreal y actualmente de Legutiano. La inauguración tuvo lugar al año siguiente. En el centro del jardín de entrada se puede observar en la fotografía una imagen de San José. Esta escultura fue trasladada a la nueva ubicación de Gazalvide. En 1974 estaba ya realizado el proyecto de una zona verde para el solar resultante del derribo del edificio junto con otros terrenos de la Fundación Molinuevo y otros particulares. Al marcharse las monjas en 1977, se hizo realidad. Es el conocido popularmente como Parque del Norte, cuyo nombre oficial es de Parque de Molinuevo. Este era el aspecto exterior que ofrecía la antigua Plaza del Ganado, situada en la calle Francia, en el lugar actualmente ocupado por el Museo Artium. La primitiva Plaza del Ganado estuvo funcionando desde 1867 en la actual calle de la Paz, donde está el Corte Inglés. En 1890 comenzó el debate de traslado de la plaza, con el fin de poder edificar allí un cuartel para el regimiento de artillería de campaña. A la vista de diversos terrenos ofertados, se decidió optar por una heredad llamada Chiribía. Esa heredad lindaba en una de sus partes con una acequia conocida con ese nombre de Chiribía, que estaba más o menos a la altura de la actual calle de la Paloma. Por aquel entonces había comenzado a funcionar el ferrocarril anglo-vasco navarro, con estación en la actual calle de los Serrano. La proximidad del tren era una ventaja sobre los otros terrenos. En 1895 la plaza estaba construida. Algo más de medio siglo más tarde, en febrero de 1947, se celebraba el último mercado de ganado en esa ubicación. Después, la plaza se trasladó al lado del matadero, en el lugar que actualmente ocupa la plaza del 3 de marzo. En su solar se construyó la estación de autobuses. El 9 de enero de 1950 comenzaban los primeros viajes. En la última década del siglo XX se trasladó provisionalmente a la calle Los Herrán con el fin de rehabilitarla. Paralizadas las obras, se cambió el criterio de ubicación de la estación. Al final, se demolió la estación y se edificó el Museo de Arte Contemporáneo Artium, que desempeña esa función desde abril de 2002. En 1867 comenzó la construcción de una nueva capilla para el Hospital de Santiago en sustitución de la antigua que databa de 1820. Tenía su entrada por la actual calle de la Paz y se le dio la advocación de Nuestra Señora de la Victoria. La construcción se paralizó con motivo de la guerra carlista para usarla con fines militares. En 1883 se acordó terminarla con la colocación de 3 imágenes: Nuestra Señora de la Victoria por el nombre de la ciudad, la de Santiago el Mayor por el del hospital y la de San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad que atendían el hospital. La inauguración tuvo lugar en 1884. Esta capilla se derribó en 1976 para dar paso a las nuevas instalaciones del Hospital de Santiago. Aquí podemos ver el primitivo aspecto del lugar donde se construyó el Hospital Civil de Santiago que se ve en la fotografía. No se aprecia el paseo de Panticosa, por donde se trazó esa parte de la actual calle Olaguibel. La entrada del hospital, como se puede observar, tampoco era como ahora, sino por la parte de la calle de la Paz en su esquina con la de Santiago. Los antecedentes del hospital se remontan al siglo XV. Se fundó con el nombre de Nuestra Señora del Cabello. Estaba situado
en el lugar ocupado actualmente por el edificio que fue sucursal del Banco de España y unos servicios públicos. En el siglo siguiente mudó su nombre por Hospital de Santiago. En los comienzos del siglo XIX se proyectó la construcción de un nuevo hospital con arreglo a los más recomendables preceptos de higiene. Se barajaron dos ubicaciones, las inmediaciones de San Ildefonso o el término de Hoyaciega, situado al nordeste, entre la carretera de Navarra y el paseo de Panticosa, siendo esta última la elegida. En diciembre de 1807, sin llegar a terminarse las obras, fue ocupado como cuartel y almacén de pertrechos militares por las tropas francesas. Al huir estas, tras su derrota en la batalla de Vitoria de 1813, el edificio fue utilizado como albergue para las tropas inglesas y portuguesas. Hasta 1820 no se procedería a la instalación definitiva del hospital. En la amplia finca que se contempla se construyó una residencia para oficiales del cuartel de artillería número 25. Tras ser derribada la residencia de los militares en 1975, dio paso al edificio de Panticosa. También se encuentra ahí la plaza del Lehendakari Jesús María de Leizaola.